Gracias, Marta. Buenos días. Confío en que me escucháis bien todos. Bienvenidos a este webinar, a este seminario web de Integra, en el que vamos a hablar de transformación digital, entendido como un viaje de oportunidad. Os lo vamos a contar Nerea Jarabo, que entrará un poquito después que yo. Yo soy Manuel Gutiérrez, los dos formamos parte del equipo de transformación digital de Integra. Y lo que queremos es, bueno, pues contaros un poco cuál es nuestra visión sobre la transformación digital. Visteis el título, probablemente estáis en un proyecto de transformación digital y quizás no lo sabéis, o lo sabéis y lo estáis viviendo, lo sabéis y lo estáis sufriendo. Queremos entenderlo como un viaje de oportunidades y es un poco lo que queremos compartir con vosotros. Bueno, esta es un poco la agenda sobre la que vamos a poner el foco. Vamos a entender primero, que yo creo que es uno de los elementos críticos, qué es la transformación digital y por qué hablamos tanto de transformación digital, que nos va a ayudar a entender por qué tiene sentido transformarse o el para qué transformarse, sobre todo concentrándonos en los beneficios de ese tipo de proyectos que se van a sustentar en una serie de pilares. Podremos ver en la medida de cómo vayamos de tiempo algún ejemplo o varios ejemplos de transformación. Esta documentación la vais a tener a vuestra disposición después y además del ejemplo que podremos ver, habrá otras opciones y luego vamos a ver un poco cómo abordamos los proyectos de transformación digital en Integra, porque forma parte también del tipo de casos o de ejemplos que podemos ofreceros para que tengáis, bueno, una visión de cómo se está afrontando este tipo de proyectos en el mercado ahora mismo. Bueno, pocas personas más de moda ahora mismo que Elon Musk, con su movimiento para entrar de forma clarísima en Twitter. Una frase que siempre me ha gustado mucho y que creo que tiene mucho que ver con los proyectos de transformación digital. Mi mayor miedo es no ser capaz de aprender a la velocidad a la que el mundo está cambiando, ¿no? Llevamos años oyendo hablar de entornos VUCA, de volatilidad, de incertidumbre, de cambio, de movimientos acelerados. Probablemente no tener la capacidad de movernos a la velocidad a la que el mercado se está moviendo, sobre todo derivada de todos los cambios que la tecnología y el entorno digital está provocando en las organizaciones, en los clientes, en la sociedad, en los países, en los ciudadanos, es probablemente uno de los elementos críticos. El CEO de Microsoft decía además que, bueno, todos esos proyectos o esos cambios que la transformación digital se preveía que iban a provocar en el mundo, en nuestras organizaciones, en nuestra vida, con mayúsculas, en los próximos 10 años, en realidad están teniendo lugar hoy. Todo se ha acelerado, la realidad ha cambiado y el mero hecho de que hoy estemos haciendo este webinar y que estemos moviéndonos cada vez más pegados a las pantallas, cambiando nuestra forma de entender el trabajo, es una evidencia, una metáfora con mayúsculas de cómo se está produciendo ese cambio. Vale, ¿qué es la transformación digital? Porque probablemente es el elemento crítico sobre el que tenemos que empezar a pensar cuando nos acercamos a este tipo de proyectos. Bueno, aquí un par de reflexiones, ¿no? Es que transformación digital pueden ser muchas cosas. Hay unas personas que cuando hablan de transformación digital piensan en oficinas sin papeles, otros pensamos o piensan en términos de Big Data y de inteligencia artificial o Machine Learning, otros pueden pensar en términos de equipos que trabajan de forma ágil. Al final me parece muy interesante esta idea del CEO de Johnson & Johnson que dice que al final el concepto de digital y de transformación digital es una palabra que está cargada, ¿no? de significados, ¿no? Y que esos significados al final son muy diferentes para distintas personas. Así es que es muy importante que cuando hablemos de transformación digital seamos capaces de desentrañar qué significa para nosotros mismos y para nuestra organización. Y este es un primer tip que os queremos dejar muy relevante, porque cuando hablamos de transformación digital en nuestras organizaciones, muchas veces no tenemos la capacidad de trasladar a todos los equipos involucrados, que al final es toda la organización, de qué estamos hablando exactamente cuando hablamos de transformación digital. ¿Qué es eso de transformarse? ¿Qué quieres decir
decir exactamente cuando me dices que nos hemos embarcado en un proyecto de transformación digital? ¿Cómo puedo aportar? ¿Cómo de alineado voy a estar como persona, como equipo, como organización en función de lo que entendamos que es transformación digital? Así es que os propongo un pequeño juego para entender ese concepto de transformación digital. Como la transformación digital lo que hace es impactar sobre nuestras empresas, sobre nuestras organizaciones, vamos a intentar entender el concepto de organización a alto nivel, ¿no? Y lo hemos definido así, como una red de personas, ahí hay unas palabras en color resaltadas, plataformas, es decir, tecnología, y algoritmos, es decir, datos que interactúan de forma dinámica mediante procesos, ¿no? Es una fórmula sencilla. Personas, tecnología, datos, interactuando mediante procesos. Procesos que han de crear valor. El concepto de creación de valor ya se ha estandarizado como un elemento crítico cuando hablamos de organización. Crear valor para los clientes a través de nuestros productos y de nuestros servicios, de nuestras soluciones, que se traduce en resultados. ¿Resultados para quién? No solo para los clientes, sino también para nosotros como organización. Hacemos todo eso desde una visión y desde un propósito. Y además lo hemos convertido en un proceso de aprendizaje continuo, ¿no? Ese concepto de viaje infinito de Simon Sinek, de ese loop en el que estamos constantemente moviéndonos, aprendiendo y desaprendiendo, creciendo como organizaciones. Vale, vamos a quedarnos con esas palabras críticas: personas, tecnología, datos y procesos, valor, clientes, resultados, visión, propósito y aprendizaje continuo. Y ahora, en un mini loop, de nuevo, las cambiamos de orden. Siguen estando las mismas palabras, las mismas que antes, pero lo único que hemos hecho ha sido transformarlas o moverlas en un orden distinto. ¿Para qué? Para generar juntos, a ver qué os parece, una definición, un enfoque de qué podría ser transformación digital. Así es que vamos a pensar que la transformación digital en lo que consiste es en que desde la visión y el propósito de la organización, aprovechar todo el potencial que nos ofrece la tecnología digital para repensar cada aspecto del negocio. ¿En qué se traduce? En mejorar los procesos para optimizar el valor y las experiencias de los clientes y de nuestras personas, de nuestros equipos internos, mediante el uso de los datos. Recordad que era aprovechar todo el poder de la tecnología digital en un proceso de aprendizaje continuo que lo que nos ayuda es a maximizar los resultados de negocio. Como veis, nos movemos de unos conceptos a otros para trabajar una primera aproximación al concepto de transformación digital. Como diría mi hijo, con un meme que se ha puesto seguramente entre vosotros también muy de moda, probablemente mucho texto, ¿no? Vale, pues si es mucho texto, me quedo con una definición más corta que creo que es crítica y que recoge lo esencial: aprovechar el poder de la tecnología digital para repensar cada aspecto del negocio. Y este concepto de cada aspecto del negocio es muy importante y por eso, vuelvo a las palabras del CEO de Johnson & Johnson, es muy importante, me repito, que seamos capaces de desentrañar qué significa transformación digital para nuestra organización y que tengamos la capacidad de hacer ese marketing interno hacia todos los equipos para que entiendan exactamente de qué estamos hablando, porque puede tocar cada aspecto del negocio, puede tocar ámbitos de eficiencia, ámbitos de procesos, ámbitos de cliente, ámbitos de experiencia de usuario, ámbitos de experiencia de business experience, de experiencia como empresa, como negocio, ámbitos de modelo de negocio, de producto, de servicio, de replanteamiento, de innovación o disrupción del producto o del modelo de servicio. Todo eso puede ser susceptible de estar dentro de un proyecto de transformación digital. Probablemente serán muchas cosas a la vez o de forma ordenada, y es importante que seamos capaces de entender qué es lo que queremos decir cuando hablamos de transformación digital. ¿Por qué se habla tanto de transformación digital? Bueno, probablemente lo decía el CEO de Microsoft: en 2 años está cambiando el mundo a un ritmo que pensábamos que iba a ser el que tuviéramos en la siguiente década. Lo hemos hecho en menos de 2 años. Todo lo que se iba a hacer en 10 lo hemos hecho en menos de 2. Así es que el mundo está cambiando a una velocidad brutal. A una velocidad brutal en el que esa velocidad de cambio, esa pendiente que vemos aquí de estas dos curvas, puede ser o lineal o puede ser exponencial. Y aquí es donde está probablemente una de las claves. ¿Por qué? Porque nuestros nuevos clientes, los nuevos usuarios, tienen nuevas necesidades, nos piden nuevas soluciones, tienen frente a sí
muchas opciones, tienen cada vez menos tiempo y por eso son más impacientes, nos piden más valor, quieren que seamos más rápidos y quieren que las soluciones que les ofrezcamos sean más eficientes. Y ahí veis desde kioscos del do it yourself o el pay it yourself en McDonald's, Uber, Zara con pedidos online, plataformas como Netflix y otras parecidas, modos distintos de comprar, modos distintos de hacer banca. Lo que pasa es que los humanos, y con los humanos las organizaciones, solemos pensar en términos lineales, ¿no? Veíamos antes las dos curvas. Mientras que la tecnología, y hay un montón de leyes que todos conocemos, crece de forma exponencial. Y ese hecho, esa diferencia entre la evolución de la tecnología de manera exponencial y la evolución de nuestra forma de entender los procesos y los negocios de manera lineal, es lo que hace que muchas veces los proyectos de transformación digital crujan un poco, ¿no? Porque los ritmos a los que nos movemos la organización y la tecnología a veces no están suficientemente acompasados. Ahí es donde tenemos un gran reto. Un gran reto que hace que nosotros veamos la cadena de valor tradicional de cualquier negocio mediante este concepto de integración vertical, en el que buscamos trabajar cosas como controlar los procesos, reducir los costes, intentar un nivel alto de predictibilidad de los resultados. Para eso es muy importante ganar volumen, ganar escala, queremos crecer, queremos controlar parte del mercado, queremos ir llegando a nuevos segmentos para ser cada vez más eficientes y que con el volumen nuestros márgenes de beneficios en el negocio sean cada vez más elevados. Entonces, hemos trabajado habitualmente en un entorno de este tipo. Esta es un buen ejemplo, ¿no? de Ben Davis, cuando analiza la cadena de valor del automóvil, ¿no? Que es una de las más críticas. Ahí es todo integración vertical, ¿no? Ya veis que da igual que sea en la parte de suppliers o de fabricantes de auto, o de retailers, o de cosas relacionadas con el servicio de postventa o incluso con la parte de movilidad, la cadena está como muy integrada, ¿no? Y ahí hay players del mercado, marcas súper reconocidas que de forma tradicional han estado trabajando en el mercado. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que han llegado nuevos players, nuevos jugadores, nuevos new entrants, esos nuevos jugadores, esos nuevos entrantes en el mercado que han generado una serie de palancas de cambio, ¿no? Han empezado a incorporar conceptos como componentes digitales, como el digital first, como impresión en 3D, como e-commerce, mantenimiento predictivo, servicios sobre demanda. Entonces, esta estructura que veis a la izquierda del todo, esa estructura de forma jerárquica, de forma piramidal, de forma estructurada, absolutamente integrada, de forma vertical, salta por los aires con la llegada de estas nuevas marcas, ¿no? Ahí vemos, pues desde Tesla, hablábamos antes precisamente de Elon Musk, Apple, Nvidia, eBay, Amazon, Uber o Lyft en la parte de mobility, de movilidad. Y lo que ocurre es que lo que antes era una integración vertical muy clara, ahora nos vamos a pilas, ¿no? A una estructura basada en pilas, en cómo se van apilando todos esos servicios y ya no se apilan por líneas dentro de esa matriz donde está muy claro qué es movilidad, qué es retail, qué es manufactura, qué son componentes o suppliers en distintos niveles, sino que todo está completamente mezclado, todo está completamente estructurado. Así es que en este contexto la pregunta es, a lo mejor más que por qué transformarse, ¿cómo no te vas a transformar o cómo no nos vamos a transformar, ¿no? Si necesitamos poder adaptarnos a ese nuevo usuario, a ese nuevo cliente que hemos visto que tiene nuevas necesidades, nuevas maneras de resolverlas y que además necesitamos aportar nuevas soluciones en un contexto en el que esa forma de cadena de valor, como hemos visto, ha cambiado completamente y necesitamos trabajar, como veíamos antes, más rápido, mejor y de una manera mucho más eficiente. Algunos de los elementos clave que nos van a ayudar a impulsar la transformación digital podéis verlos aquí, ¿no? Y son elementos en los que seguro que estáis pensando constantemente en vuestras organizaciones. Mejorar la experiencia del cliente, tener procesos más ágiles, es decir, ser más eficiente, más productivo, reducir costes, generar nuevas fuentes de ingresos, mejorar los resultados trabajando en la parte de mecanismo de beneficios, trabajar mucho en el ecosistema de valor impulsado por los datos dentro de mi organización, poder incorporar nuevos modelos de negocio con nuevos productos o servitización de los productos que ya estamos trabajando,
hacerlo desde un entorno de cambio cultural y de liderazgo en la organización, capacitar a los equipos y, sobre todo, integrar toda la tecnología digital, ¿no? Veíamos antes en esa cadena de valor un montón de players y un montón de posibles tecnologías que al final, en el contexto de un mercado, tienen que estar perfectamente integradas porque si no, no funcionarán. Y para eso, y estas dos diapos que vienen ahora, yo creo que son diapositivas críticas en las que me gustaría que pudierais pensar en el futuro dentro de vuestras organizaciones. Claro, cuando pensamos en las organizaciones en el concepto o en proyectos de transformación digital, ¿de qué estamos hablando? De las cosas que veíamos antes, ¿no? De cómo enfocar el negocio al cliente, de cómo reducir los costes, de aumentar la visibilidad de marca, de impulsar la innovación, de estudiar oportunidades de negocio. Es decir, pensamos en ideas en términos de valor, fundamentalmente en términos de valor. Y sin embargo, pensamos menos o deberíamos pensar menos en términos de tecnología. Y sin embargo, y vuelvo a insistir, es habitualmente en lo que terminamos poniendo el foco. En vez de pensar en términos de valor, pensamos en términos de tecnología. Y nos preocupamos en nuestros proyectos de transformación digital mucho. No digo que no esté bien, pero digo que probablemente nos preocupamos más de la cuenta en cosas como, en conceptos como ERPs, CRMs, e-commerce, business intelligence, Internet de las cosas, RPAs, automatización de procesos, soluciones de inteligencia artificial, big data, modelos de datos, arquitecturas de datos. Está muy bien que pensemos en estos contextos porque esa tecnología digital, lo veíamos antes en la definición, es precisamente la que nos va a permitir generar más valor para nuestro cliente y más valor para nuestra organización en términos de resultados, pero es muy importante que pensemos cada vez más en términos de ideas, de valor y menos en términos de tecnología. La tecnología ha de ser un facilitador, ha de ser un medio, pero no ha de ser un fin en sí mismo en este tipo de proyectos de transformación digital. ¿Por qué? Porque pensamos o debemos pensar más en términos de valor y menos en términos de tecnología. Y eso, hablar de valor y de tecnología, lo veíamos antes en la definición, no significa dejar de lado a las personas, aunque estemos hablando constantemente de tecnologías, de inteligencia artificial, de soluciones de data complejas. Es importantísimo que no dejemos de pensar en términos de personas y que humanicemos las interacciones, ¿no? Ese concepto del Human-Centered Design, en realidad desde el 1999 el Clutrain Manifesto ya nos lo decía, el tren de las pistas, ¿no? Los mercados son conversaciones y las conversaciones han de sonar humanas porque se realizan entre seres humanos. Es decir, la tecnología está aquí, pero está aquí para ayudarnos claramente. ¿Por qué? Porque este proceso de navegar las transformaciones, las transiciones en los proyectos de transformación digital al final se mueven en forma de curva, ¿no? Son ondas que van subiendo y bajando y al final la gestión de las emociones, la gestión de las capacidades, la gestión de los roles que juegan cada uno de los equipos dentro de los proyectos de transformación digital va a ir subiendo y bajando, va a ir fluctuando. Así es que es muy importante que tengamos en cuenta este framework de una curva de transición que nos permita gestionar el cambio en los proyectos de transformación digital de una forma lo más adecuada posible. Los beneficios de la transformación digital los tenemos, creo que todos claros, pero en nuestra experiencia, en los proyectos en los que estamos trabajando con distintos clientes de distintos tamaños y en distintos sectores, nos encontramos en primer lugar con que están teniendo la capacidad de a nivel estratégico de acceder a información de negocio que les permite mejorar la toma de decisiones. La toma de decisiones en nuestro mundo actual se ha convertido en un elemento crítico y un proyecto de transformación digital debe acercar a la alta dirección de la compañía a un contexto en el que la toma de decisiones, ese concepto de inteligencia de negocio, de business intelligence, sea cada vez más efectiva y más eficiente. Necesitamos negocios que permitan tomar decisiones de forma rápida, casi en tiempo real, pero sobre todo de forma explícita vinculada con la realidad que
que necesitamos conocer, ¿no? Necesitamos conocer o tomar ese tipo de decisiones para ser más eficientes y más productivos, para ofrecer a nuestros clientes experiencias mejoradas, para innovar en nuestro modelo de negocio, para que desde esos proyectos de transformación digital demos soporte a una estrategia de crecimiento y de avance en el mercado de una forma sólida y de una forma competitiva, y que fomentemos ese concepto de agilidad, de resistencia, de resiliencia, ¿no? Que es una de los palabras o de los conceptos que más estamos utilizando últimamente. Dicho todo esto, y aunque en el plano teórico todo suena muy bien y parece que hemos sido capaces de conectar el concepto de organización con el concepto de transformación digital, la realidad, y este es un dato que nos ofrecía Boston Consulting Group basado en un análisis de Harvard Business Review, es que, como podéis ver ahí, solo el 30% de los proyectos de transformación digitales son exitosos. Lo podemos leer de una forma distinta, y es que el 70% de los proyectos no consiguen el resultado para el que habían sido definidos. Y este es un dato dramático, un dato tremendo, diría yo, ¿no? Que solo el 30% de los proyectos salgan adelante nos da una pista de lo complejo que puede llegar a ser un proyecto de transformación digital si no lo enfocamos adecuadamente. Y vuelvo sobre la reflexión inicial. Saber qué es lo que queremos decir cuando decimos transformación digital en nuestras organizaciones nos ayudará mucho a que estemos en esta parte de la curva, a que hayamos encontrado el valor que vamos buscando en un proyecto de transformación digital. ¿Para qué nos transformamos? ¿Por qué nos transformamos? ¿De qué hablamos? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de transformación digital dentro de nuestra organización? Y que nuestros equipos y nuestros colaboradores sepan exactamente lo que queremos conseguir es crítico para que el éxito de este tipo de proyectos sea una evidencia, sea una realidad. ¿Sobre qué pilares nos gusta trabajar cuando trabajamos en proyectos de transformación digital dentro de Integra? Pues solemos trabajar con 3 grandes áreas de impacto con nuestros clientes. Primero, en la transformación de los procesos de negocio, y esta es quizás la más evidente, ¿no? Ahí cambiar y adaptar procesos y flujos de trabajo es uno de los elementos que primero tiene en mente cualquier organización que quiere cambiar, ¿no? Y quiero ser más eficiente. Quiero hacer las cosas mejor, quiero ser más rápido. Estoy casi seguro de que con tecnología las cosas que hago las puedo hacer de una forma más adecuada, más ágil, que puedo conseguir que mis equipos lo hagan mejor, que estén haciendo las cosas que tienen que hacer en cada momento, ¿no? Y ahí tecnología, automatización, reingeniería de procesos, process mining, utilización óptima de los datos, predictibilidad en términos de demanda, de control de stock, etcétera, suena interesante. Por ejemplo, sistemas digitalizados de gestión en cadena de suministros basados en la nube, ¿no? Que nos permiten reducir el tiempo de inactividad, optimizar la producción, aumentar la rentabilidad. Esta probablemente es la capa o el área de impacto más evidente, ¿no? Que la tecnología nos hace ser más eficientes en términos de procesos es un elemento que parece crítico. El segundo ya es un poco más complejo, ¿no? Porque significa pensar en transformar el modelo de negocio. ¿Recordáis, no? Mucho texto. Quedémonos con una definición más corta. Impacto en cada una de las áreas del modelo de negocio. Cada cosa de nuestro modelo de negocio puede llegar a cambiar con un proyecto de transformación digital. Y efectivamente es así. Y en este caso la clave está en el concepto de valor, ¿no? ¿Cómo creamos valor para el cliente? Y volviendo, he querido poner este ejemplo tirando de la cadena de suministro que contábamos antes, ¿no? De cómo estaba cambiando esa integración vertical. En el caso de la industria del automóvil, las tecnologías digitales, ¿qué es lo que están brindando a todos los players, pero fundamentalmente a los que están en el centro de la cadena de valor, ¿no? A los productores y a los retailers que van detrás? Pues están permitiéndoles centralizar y sobre todo automatizar los modelos de negocio y procesos de facturación basados en la suscripción, como respuesta a esas cambiantes demandas por parte del cliente, de un cambio cultural general que hace que muchas veces la compra de un vehículo ya no sea el objetivo final, ¿no? Y estamos moviéndonos hacia modelos de subscription, ¿no? De suscripción, que significa pago por uso, acceder a un activo en un momento determinado cuando lo necesito. Entonces, esa reinvención disruptiva del modelo de negocio es parte de las
tres grandes áreas de impacto que tiene cualquier proyecto de transformación digital. Y la última, y quizás es la más importante y quizás es la que hace que ese 70% de los proyectos no alcance el éxito que se había definido inicialmente, es la de alinear un proyecto de transformación con la cultura y con los valores de la organización, que significa alinear el proyecto con las personas, con nuestras personitas, con nuestros equipos. Una adopción lenta de este tipo de proyectos por parte de los equipos porque no se lo creen, porque no lo entienden, porque no comprenden qué están haciendo en un proyecto de transformación digital, al final hace que el proyecto descarrile, que no se llegue a objetivos y que, bueno, pues al final incluso sea perjudicial, ¿no? Porque estás quemando energías y estás quemando capacidades y estás quemando una inversión en términos de presupuesto, en tecnología, en capacitación, en reenfoque de los proyectos, muchas veces muy importante que necesita un ROI, ¿no? Que necesita un retorno claro para todos los stakeholders que están vinculados dentro de ese proyecto de transformación digital. Así es que, bueno, siguiendo con lo que nos proponía Harvard Business Review, pues como 5 grandes componentes o componentes esenciales de un proyecto de transformación. Y como veis, al principio están las personas. Las dos caras, tanto nuestros equipos, las personas de la organización que tienen que liderar y pilotar ese proyecto y meter toda la energía en un proyecto de transformación digital, y los clientes, que son precisamente esos que han cambiado tanto, lo veíamos en una de las diapos, tanto y tan deprisa, que nos exigen una nueva forma de entrega de valor, ¿no? Pues no, pues ahí, desde la tecnología, apoyándonos en los datos, apoyándonos en el conocimiento que tenemos del cliente y de nuestros procesos internos, tenemos que ser capaces de interpretar adecuadamente toda esa información, de transformar esos datos, esa información en conocimiento real del negocio. Recordad que uno de los primeros elementos de un proyecto de transformación digital era la posibilidad de tomar decisiones de negocio justificadas, adecuadas, específicas en función de la realidad a la que nos estamos enfrentando, y a partir de ahí pasar a la acción, ¿no? Que implicará cambios en comportamientos, en decisiones, pero también cambios en la forma de hacer las cosas, en la forma en la que hacemos las operaciones del negocio, en la forma en la que digitalizamos todos nuestros procesos de negocio. Recordad que esta primera área de impacto era la más evidente, ¿no? Pero hemos de empezar pensando en personas, hemos de empezar pensando en qué conocimiento en términos de data tenemos de nuestros procesos y de nuestros clientes, sacar información útil, sacar insights críticos y a partir de ahí definir planes de acción que nos permitan transformar operaciones, transformar la manera en la que entregamos valor a nuestros clientes, pero siempre desde las personas, los equipos, desde la gestión del cambio cultural que implica todo este proceso, para a través de los resultados volver a analizar los datos y hacer que el ciclo virtuoso de transformación, ese loop permanente, infinito, continúe a lo largo del tiempo, realimentando, ¿no? Recordad, en ese concepto de transformación digital también metíamos el concepto clave de mejora continua, ¿no? como un elemento crítico. Así al final es un cambio cultural que alinea y une a personas, datos y procesos para crear una mejor experiencia del cliente, para ser una organización más resiliente y más rentable y competitiva. Es mucho más que una iniciativa tecnológica, porque lo que hace es impactar en todo el negocio, como estoy contando desde el primer momento. Hay muchos ejemplos en la documentación que os dejamos. Podréis ver 5 o 6 ejemplos reales distintos de empresas que se están transformando y que seguro que en muchos casos conocéis. Yo me he querido concentrar en uno de un gran grupo, de un montón de marcas que todos conocemos y algunas de las cuales las podéis ver aquí, que es el grupo Henkel. Y lo hago en el caso del grupo Henkel porque me parece muy importante que una empresa o un gran grupo de grandes marcas como Henkel trabaje el concepto de transformación digital como parte de su propuesta de valor de marca hacia el exterior. Me explico. Toda esta información está en la propia web de Henkel, que tiene un apartado específico de cómo están pilotando ellos su estrategia de transformación digital y lo utilizan como parte de su branding.
hacer transformación digital hacia el cliente final o hacia los clientes final, con independencia de cuál sea el sector en el que operas, se está convirtiendo también en una tarjeta de presentación para decirle al mercado, para decirle a tus clientes, para decirle a tus stakeholders que efectivamente te has embarcado en un proyecto que sabes que es complejo, pero en el que está subida toda la organización y que tiene un norte muy claro, una estrella polar hacia la que nos dirigimos, y que es precisamente el de la creación de valor para los clientes y para los consumidores, ¿no? Como veis aquí, Henkel define cuáles son los principales beneficios que implica la integración de tecnología en sus proyectos de transformación digital. Los hemos visto nombrados antes, ahora ya de manera específica son los que define Henkel: simplificar y mejorar procesos, lo hemos visto; aumentar la eficiencia; hacer crecer nuestros negocios. Recordad que el impacto sobre el modelo de negocio era importante; fortalecer las relaciones con los clientes y transformar por completo la compañía. Ese concepto de transformar por completo la compañía, que enlaza muy bien con lo de transformación digital, es impactar en cada una de las áreas de nuestro negocio, en cada una de las áreas de la organización, es crítico. En el caso de Henkel, trabajan en 3 grandes áreas: impulso del comercio digital, potenciar su estrategia de industria 4.0 y, sobre todo, transformar la manera en la que sus equipos internos trabajan, porque recordad que sin personas y sin cambio cultural, nada de lo que la eficiencia en términos operativos derivada del uso de la tecnología y de los datos nos puede traer ocurrirá, porque los equipos no estarán alineados y no querrán que pasen esas cosas. Algunos de los proyectos de transformación digital en el ámbito de negocios, en el ámbito industrial o en el ámbito de producción que está desarrollando ahora mismo Henkel, pues desde cupones descuento, con un concepto, con un proyecto de Tu Casa Club, que puedes trabajar en el tema del smartphone, a cosas tan específicas en un segmento muy concreto de sus clientes, como son las peluquerías, con toda su línea de Schwarzkopf Professional, donde tienen una app hiper personalizada que, basada en datos de cada uno de los clientes, les va ofreciendo productos de una forma hiper segmentada, ¿no? O en el caso de Industria 4.0, pues la incorporación de un nuevo almacén automático, que lo que le ha permitido es, en el sur de Europa, bueno, pues trabajar mucho en agilizar los proyectos y en mejorar muchísimo el time to market, que es uno de los KPIs críticos en el caso de Henkel. Lo mismo ocurre en la parte de un nuevo sistema de gestión en línea, que lo que le ha permitido es, sobre todo, reducir el tiempo de capacitación en nuevas tecnologías de los equipos vinculados alrededor, en este caso, de los conceptos de almacenamiento. Como podéis imaginar, en muchos de los segmentos en los que opera Henkel, la parte de sistemas de gestión de almacén y la optimización de toda esa parte de la supply chain, para ellos es crítico, ¿no? Y como comenta el responsable de transformación digital de Henkel, ahí podéis ver en ese enlace toda la información. Os recomiendo que le echéis un vistazo, porque es una forma de entender cómo lo está haciendo un gran grupo, y sobre todo de entender cómo le están dando visibilidad. Para ellos depende, ese éxito depende claramente de la capacidad de sus empleados y de la habilidad de transformar de forma integral, añadiría yo, la organización, adoptando una rápida actitud de probar y aprender, ¿no? Entender de qué hablamos cuando hablamos de transformación digital, involucrar a las personas e intentar que el cambio sea transversal y toque todas las partes de un negocio. Porque, y esto lo sabéis vosotros también como nosotros aquí en Integra, cuando una organización entra en un proyecto de transformación digital, todo cambia. En el momento en el que es como una gran cadena de estas de dominó, en el momento en el que tocas una ficha, las ramas en las que se van produciendo cambios son casi infinitas dentro de la organización, y eso está bien, pero si no lo gestionamos de forma adecuada, nos podemos encontrar con ese gráfico que veíamos de Boston Consulting Group, en el que solo el 30% de los proyectos consiguen el éxito. Y dejo que Nerea os cuente la parte más interesante del seminario, que es cómo vemos la transformación digital en nuestra organización, en Integra. Muchas gracias, Manuel. Súper interesante tu parte, y eso que yo ya la había visto, pero, jolín, cuántas cosas se pueden aprender viendo un poco lo que están haciendo otros, tomando ideas, tomando buenas prácticas. Como dice Manuel, ahora os voy a contar un poquito
cómo de todo esto que estamos viendo fuera entendemos nosotros los procesos de transformación y evidentemente tienen mucho que ver con ideas que ya os ha lanzado Manuel. Para nosotros la transformación es un proceso estratégico que implica un cambio constante. Yo siempre digo, y lo decía también Manuel, ¿no? La transformación de una compañía no termina nunca, no podemos entender la transformación como en este 2022 o de 2022 a 2024 voy a hacer mi proyecto de transformación. Está muy bien como iniciativa, pero es erróneo. La transformación no debería terminar nunca, ¿no? Para nosotros es un proceso estratégico que implica adaptarse continuamente, esa capacidad de resiliencia a un entorno, a un contexto que evoluciona muy rápido y muchas veces mucho más de lo que podemos llegar a soportar, voy a decir, ¿no? Y que evidentemente implica un cambio cultural desde las personas, lo que decíamos, debe ser el pilar de la transformación, debemos asegurar la gestión del cambio, la adopción tecnológica de todas esas herramientas y optimizaciones que hagamos en la compañía implica la transformación de una redefinición de procesos seguramente vinculados a una digitalización, a una automatización, incorporando diferentes tecnologías, ¿no? Para nosotros ese viaje transformador implica personas, implica procesos, implica tecnología. Y quiero que os quedéis con ese concepto de viaje transformador. Hemos conceptualizado la transformación y todos los proyectos que hacemos en esta línea de trabajo como un viaje entendido como una oportunidad de poder aprovechar todo lo que está ocurriendo ahí fuera, las tecnologías, las herramientas, las evoluciones para no solo crecer, sino verdaderamente ser más sostenibles y resilientes, porque está muy bien crecer, pero el crecimiento debe ser sostenido, ¿no? Debe ser un crecimiento que nos permita mantenernos en el mercado, que nos dé eficiencia y agilidad. Ahora no me dejaba pasar. A partir de aquí, este viaje transformador, pues sabemos que es complejo, ¿no? Y seguramente largo, seguramente no termina nunca. Muchas veces, y un poco por eso el título del webinar, ¿no? A veces estás en un proceso de transformación porque la propia evolución de la compañía y del contexto, de la competencia, te ha llevado a esa necesidad, a esa ansia de tener que transformarte y muchas veces no vemos una ruta definida. Y es que seguramente en muchos casos no haya una ruta clara o única, ¿no? Y nosotros entendemos ese viaje como un proceso de cambio en el que tenemos que tener pues un entorno, una capacidad para liderarlo, para gestionarlo, para ser resilientes, pero es un cambio sistemático que no va a acabar nunca. Pero el verdadero riesgo no es no tener las cosas claras, no tener una ruta, unos hitos definidos, porque seguramente no lo sabemos, porque el contexto cambia continuamente, el mercado incorpora innovaciones constantemente, pero verdaderamente el riesgo está en no hacer nada o hacerlo de forma desordenada. Tenemos que tener un plan que sea flexible, que se pueda adaptar al contexto, a las nuevas cosas que van a ir viniendo, pero al final es también tener esa conciencia de que esta transformación es compleja, es larga, nos va a generar incertidumbre, pero debemos abordarla, debemos tener esa motivación para cambiar y sobre todo pensar eso y ellos metemos esa idea desde otra perspectiva que es algo que va en nuestra forma de hacer las cosas, siempre pensando que los proyectos que abordemos relacionados con cambios de procesos, con tecnología, con digitalización, siempre tenemos que darle una vuelta de tuerca, ¿no? Siempre tenemos que pensar cómo podemos hacerlo, puedo hacerlo de otra forma diferente y sobre todo esto es un cambio puntual o verdaderamente puedo sistematizarlo, puedo automatizarlo y que sea parte de lo que yo soy. En este concepto de viaje transformador hemos creado, ¿no?, nuestra metodología en base al concepto de navegador. Integra Transformation Navigator es nuestra forma de entender estos procesos de transformación, entendidos como un navegador, como un proceso fiable, pero sobre todo flexible, ¿no?, que parte desde el origen, desde un análisis de la realidad en la que estáis ahora, cuál es vuestro contexto, vuestros clientes, vuestros procesos y vuestra cadena de valor, entendiendo en qué contexto, en qué mercado estoy para poder definir verdaderamente esas oportunidades de mejora, esas necesidades y esos cambios, definiendo posibles rutas. Siempre tenemos que ver que vamos a tener rutas alternativas y que en función del momento en el que nos encontremos como compañía, el tiempo del que dispongamos, los recursos que tengamos, vamos a poder llegar al mismo destino de
muchas formas, ¿no? Y verdaderamente el reto está en descubrir cuál es la más óptima, y por eso ese concepto de navegador, como os decía, partiendo del entendimiento del modelo de negocio, de cómo sois, de vuestra realidad, incluso si es un proceso de transformación que queréis abordar solos, de forma interna en la compañía, partir desde ahí, ¿no? Hacer un ejercicio de reflexión de dónde estáis hoy, venga, vamos a repasar nuestro modelo de negocio, nuestros clientes, nuestros canales, nuestros procesos, porque verdaderamente solo ese ejercicio de reflexión es muy, muy potente. Tenemos que tener claro, por supuesto, la misión y el propósito, cuál es nuestro sueño, a dónde queremos llegar. Evidentemente la transformación no termina nunca, ¿no? Pero definamos ese propósito que nos hace ir todos los días a la oficina, que nos hace todos los días pensar nuevas cosas a trabajar, y que al final es lo que va a asegurar la gestión del cambio de las personas, tener un objetivo, una motivación para hacer grandes cosas, ¿no? Y alrededor de todo esto nos encontramos un montón de pilares que tenemos que tener en cuenta. Por supuesto, las personas en el centro, pero cuál es nuestra cultura y qué capacidades de liderazgo tenemos en la compañía para gestionar todos estos cambios y esta evolución constante, ¿no? Y sobre todo, cómo es la experiencia de cliente. No podemos dejar que estos cambios impacten de manera negativa a nuestros clientes. Debemos transformarnos conforme seguimos avanzando en la entrega de la propuesta de valor. Nuestro CEO Félix Gil siempre dice transforming while performing, y es que es así, tenemos que transformarnos, tenemos que ser capaces de tener un plan que sea capaz de convivir con nuestro día a día, y eso es un punto importante de ese navegador, de definir unas rutas que verdaderamente no sean contrarias a lo que hacemos en el día a día. Muchas veces cuando hablamos con los clientes, vale, pero ¿y este proceso de transformación, esta consultoría, esta estrategia que vamos a definir, cuánto tiempo me va a quitar? ¿Cuánto voy a poder, si tengo que meter gente a trabajar en esto, si tengo que meter gente a hablar con vosotros para que conozcáis lo que hagamos, para identificar puntos de dolor? ¿Pueden seguir haciendo mis tareas operativas que hacen que la empresa se siga moviendo? Bueno, no es que puedan, es que hay que definir un modelo en el que sea posible, ¿no? Y evidentemente, como puntos inseparables de un proceso de transformación, la tecnología que tenemos hoy, la tecnología que deberíamos tener para asegurar el futuro de la empresa y cómo son nuestras operaciones. A partir de aquí, parámetros que incluimos en nuestro navegador, ¿no? Un poco como metáfora de ese proceso de transformación, pero que no dejan de ser ciertos elementos que debemos tener claro, igual que os hablaba del origen, del destino. Tenemos que tener claro cuál es nuestro mapa, ¿no? Cuál es nuestro mercado, nuestro contexto. Tenemos que ser capaces de definir cuál es la ruta óptima, teniendo en cuenta los recursos que tenemos y el tiempo del que disponemos, pero también alternativas. Debemos estar preparados y ser resilientes para cambiar en cualquier momento porque ha ocurrido algo en el mercado, porque tenemos una nueva tecnología que es mucho más potente, ¿no? Entonces tenemos que tener siempre la visión de flexibilidad. Otros elementos importantes y que desde el inicio hay que tener claros y tener definidos es cuál es la velocidad a la que vamos a ir, ¿no? ¿Qué límites me voy a encontrar o qué obstáculos ya identifico por lo que sea, por tiempo, por recursos, por formación, que sé que me van a hacer avanzar más rápido o más despacio, ¿no? La gasolina, ¿qué intensidad voy a meter a este proceso de transformación? ¿A qué ritmo quiero o cuánto tiempo quiero que pase para conseguir mi destino, ¿no? ¿Cuánta inversión voy a dedicar? ¿Cuántas personas van a estar en este proceso de transformación? Y al final, otra serie de parámetros que tienen que ver con ese navegador fiable, pero sobre todo flexible, que al final nos definen ese recorrido que nos lleva desde donde estamos hoy hacia un proceso de transformación que tiene un destino, pero que verdaderamente no termina nunca, ¿no? En esta línea quería contaros un poco la vivencia que hemos tenido nosotros en procesos de transformación, porque verdaderamente son consultorías muy bonitas, porque cuando empezamos a hablar con vosotros nos trasladáis un entorno complejo, no tenéis muy claro la visión completa de la empresa, los procesos, no tengo muy claro exactamente este equipo, cómo conecta con este otro tipo de cosas, qué uso están haciendo de mi tecnología. Al final, una visión difuminada de la compañía y sobre todo de incertidumbre con la necesidad y la conciencia de que hay que cambiar, de que hay que transformarse, pero en un entorno muy complejo. Conforme vamos haciendo unas primeras sesiones, vamos co-creando, vamos reflexionando
reflexionando en cómo debe ser la transformación en nuestra compañía, vais comprendiendo esos puntos de dolor y se van teniendo unos horizontes más claros de hacia dónde tenemos que ir, conforme avanzamos y vamos ya estableciendo prioridades y empezando a dibujar esas rutas y esas alternativas, vamos visualizando escenarios de oportunidad y vamos viendo dónde verdaderamente hay que dedicarle tiempo, y al final estos procesos, voy a decir que terminan, pero que realmente luego tienen que continuar, ¿no? Pero al final, cuando terminamos una consultoría y ya tenemos esa ruta definida, ya tenemos ese plan de transformación que debemos abordar verdaderamente en los equipos de los clientes, lo que vemos en la dirección, incluso en mandos intermedios o en las personas más operativas que han participado, es verdaderamente esa motivación, ese deseo del cambio, ¿no? Al final tenéis que ver este tipo de procesos iniciales de venga, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi transformación? No solo tenéis que ver el voy a definir unas líneas estratégicas, sino verdaderamente ese inicio de la gestión del cambio, ¿no? Al final es una forma de hacer partícipe a la gente desde el primer momento del deseo de la organización de transformarse, de innovar, de al final seguir en el futuro en el mercado, ¿no? Y es una forma muy bonita de ver cómo va cambiando, ¿no? En este proceso, al final lo que vamos viendo son diferentes elementos, ¿no? Las diferentes acciones de análisis que hacemos, análisis individuales que hacemos nosotros como consultores, entrevistas, workshops, sesiones de trabajo, al final eso lo que nos permite es preparar el viaje, ¿no? Definir ya una primera ruta, unas alternativas y entender muy bien cómo estáis. Como os decía, en todo este proceso de cambio, lo que vamos viendo es esa gestión y esa adopción tecnológica, esa conciencia de la necesidad de cambiar, y eso lo que nos permite es definir no solo un viaje, sino empezar a definir un viaje seguro, que verdaderamente cuenta con el respaldo de todas las personas de la organización y evidentemente ciertos puntos de capacitación, ¿no? Parte de esa gestión del cambio no son solo que se participe en entrevistas, que os hagamos muchas preguntas y que la gente tenga la posibilidad de opinar, sino que verdaderamente podamos ayudarles a formarse, a aprender, a capacitarles ya y prepararles para los diferentes proyectos que luego seguro van a llegar, las tecnologías que vamos a tener que implantar, los procesos que vamos a tener que transformar. Al final, esa capacitación, ¿no? Actúa como asistente a ese navegador que te va guiando, que te va ayudando y que te asegura que vamos a estar preparados para ese cambio. Muchas veces en las metodologías de gestión del cambio, uno de los elementos importantes no es solo la parte de explicar por qué vamos a cambiar, cómo vamos a cambiar y las implicaciones que tiene, sino formar para cambiar, ¿no? Formar para transformarse, aprender y que nuestros equipos estén preparados. De nuevo, las personas en el centro de los viajes de transformación y al final poder dibujar con vosotros un viaje de transformación único. Quería también enseñaros esta imagen que bueno, tenemos en nuestra página web donde están nuestros servicios de transformación digital y que creo que aun con ese concepto tan de naturaleza, ¿no? de ente vivo que es desde la crisálida hasta la mariposa y que se aleja un poco de lo que somos las organizaciones. En un principio, a primera vista, ¿no? Podemos decir, la realidad es que a Manuel y a mí nos gusta mucho esta imagen porque verdaderamente la transformación, como hemos dicho, es un proceso de cambio constante. La empresa es una crisálida cuando empezamos proyectos de transformación, cuando empezamos a pensar y va cambiando, va creciendo y de nuevo renace como algo nuevo y actúa como un ente vivo que, como os digo, va cambiando desde esos momentos iniciales donde tenéis incertidumbre, donde no tenéis muy claras las cosas y vais aprendiendo. Incluso alguna vez nos ha pasado a Manuel y a mí que estamos llegando a las fases finales de una consultoría y hablamos siempre, jolín, lo que les vamos a contar hoy les parecerá disruptivo, les parecerá interesante, porque como han cambiado con nosotros, ¿no? Los equipos de los clientes casi ya saben lo que les vamos a contar, pero precisamente por este proceso de transformación que hace que la empresa cambie, que renazca en algo nuevo. Y finalmente os quería contar un poco cómo podemos enfocar todo esto, ¿no? Hay muchas formas. Ahora os hemos hablado mucho de transformación y algunos estaréis pensando, madre mía, esto es un proyecto muy grande, esto es un proceso que no cambia nunca y que me va a requerir mucho esfuerzo y muchas horas, ¿no? de los equipos, pero la realidad es que se puede abordar de muchas formas diferentes. Para ello quiero enseñaros
diferentes escenarios, ¿no? Y empezamos por el ¿dónde estoy?, ¿no? Cuando estáis en un momento de desconocimiento de las posibilidades, cuando estáis empezando a escuchar y a hablar de transformación, pero no tenéis muy claro por dónde empezar. Seguramente por eso os ha encajado, ¿no? el título del webinar, ¿no? Estoy en un proceso de transformación y quizás no me estoy dando cuenta, quizás no lo sé, no estoy segura, ¿no? Para aquellos que estáis pensando, no sé si ni por dónde empezar con todo esto de la digitalización, necesito un momento para sentarme, para hablar con mi equipo, para hablar con la dirección sobre cómo nos tenemos que transformar. En esos casos, lo que nosotros creemos que necesitáis es verdaderamente una jornada de reflexión, de sentaros el equipo directivo, de co-crear y estructurar verdaderamente cuáles son vuestros retos de la transformación digital. También hay otros casos en los que a lo mejor sí que sabéis las posibilidades, pero seguís teniendo una visión difuminada de la empresa, ¿no? No tenéis claro cómo están siendo todos los procesos o verdaderamente qué uso se le está haciendo a la tecnología, si hay posibilidades si hay puntos de dolor, si hay oportunidades de mejora. Tenéis ligeras ideas, pero no tenéis esa foto completa, ¿no? Esa visión global, que a lo mejor alguna vez habéis dicho, sé que tenemos que iniciar un proceso de transformación digital, pero no tengo esa foto completa para poder definir prioridades claras, oportunidades de mejora. Me falta información, ¿no? Sería un poco, me falta recopilar toda esa información. Ahí nuestro consejo, necesitáis entender muy bien o reentender, ¿no? El modelo de negocio y vuestro ecosistema digital actual, ¿no? Tenéis que hacer un repaso a nivel estratégico de cómo sois, ¿no? Ese análisis de la realidad que posteriormente os permita dibujar esa hoja de ruta de un viaje transformador. A lo mejor sí que tenéis más claro los procesos que tenéis, pero no os vendría bien, quizás no con una visión estratégica, más operativa, ¿no? Queréis activar ya procesos con un poco más de información clara, ¿no? Pues al final necesitáis saber simplemente el estado de vuestros procesos y la tecnología, no necesitáis ese apoyo estratégico. Pues ahí nuestro consejo, un diagnóstico de vuestro ecosistema tecnológico y de las capacidades digitales que tenéis de la compañía. Ahí podríamos ir viendo a una solución, en vez de consultoría, que quizás se ve como un proyecto más grande, que implica pues eso, al final una definición estratégica de esa hoja de ruta, simplemente una auditoría, ¿no? Un análisis de cuál es el índice de digitalización de mi compañía, para yo tener clara una foto muy rápida, pero que me permita ya empezar a tomar decisiones rápidas. A lo mejor no tenéis en la cabeza un proceso completo, ¿no? Y queréis poner foco en la transformación en procesos o en departamentos específicos. Pues, por ejemplo, necesito alinear al equipo comercial y de marketing. Necesito que aprovechen los beneficios de la tecnología y que trabajen juntos para ser más eficientes en la captación de clientes, en la entrega de valor al mercado. Pues aquí podemos hacer proyectos acotados para definir esas estrategias de optimización de procesos de marketing y ventas apoyados en la tecnología, ¿no? Ahí es donde entra nuestro concepto de procesos de venta inteligentes, de Smart Sales Process con una vinculación a marketing y a ventas en una misma medida. Quizás simplemente estáis implantando una tecnología que forma parte de vuestro plan de transformación y os da miedo la gestión del cambio, ¿no? Estáis pensando que estáis implantando una tecnología nueva y sentís que la gente no la va a usar, no la va a aceptar. Veis reticencias, aversos al riesgos, pues ahí se pueden hacer procesos específicos de adopción tecnológica que ponen mucho foco en las personas desde la mera implantación, la comunicación y la capacitación de los empleados. Al final esto es gestión del cambio cuando estoy implantando una tecnología que muchas veces ponemos tanto foco en la definición de las funcionalidades, en la formación técnica y se nos olvida la parte más, voy a decir, emocional de las personas, que es convencerles y hacerles creer y que verdaderamente vean los beneficios de esa tecnología, que al final es lo que va a hacer que después de la implantación, después de meses de implantación, de sesiones de formación, verdaderamente lleguen al día siguiente a la oficina y usen la tecnología. Es un punto importante también y que forma parte de los procesos de transformación, está implícito. O quizás creéis que estáis haciendo cosas pero que necesitáis capacitar a las personas, que para poder empezar a sentar las bases de todo esto que estamos contando, de todas estas posibilidades,
necesitáis primero que los equipos entiendan los beneficios de la transformación digital, igual que este webinar, ¿no? Pues poder hacer formación en competencias digitales, en tendencias tecnológicas, que empiecen a... Es una parte también de gestión del cambio, ¿no? Pero que tiene ese punto de capacitación más global. Al final, un poco, la foto que os queremos mostrar es que cada momento requiere de una intensidad y de un acompañamiento diferente, y que cuando hablamos de transformación digital, que parece que estamos hablando de proyectos súper amplios, verdaderamente se pueden hacer cosas muy, muy acotadas, ¿no? Que nos permitan sentar las bases y adaptarnos a cada momento sin asustar a los equipos y sin asustar con presupuestos muy grandes y timings muy largos, ¿no? Se pueden hacer muchas cosas. Al final, quedaros y recordad que la transformación es un proceso de cambio constante que no termina nunca y que es un proceso en el que las compañías renacen, que se convierten en algo nuevo. Precisamente en ese momento de empezar a hacer cosas, de empezar a entender dónde estoy, os queremos proponer, ya que habéis venido a este webinar, que os habéis inscrito, que habéis pasado esta horita con nosotros, y con esto ya terminamos, es la posibilidad de hacer ese workshop que os contábamos de entendimiento, ¿no? Esa jornada de juntar al equipo directivo o a ciertos perfiles para reflexionar, tener esa sesión de, oye, vamos a sentarnos, vamos a ver en qué punto estamos hoy. En este sentido, nosotros trabajamos con un modelo que llamamos Workshop Navigator. Es una jornada de unas 3 horas que lleva una parte previa y una parte posterior. Al final parte de un análisis de dónde estáis, una sesión con vosotros de co-creación, de entendimiento, de repaso de vuestro modelo de negocio, en una sesión de design thinking dinámica, donde podáis asistir diferentes perfiles para tener una foto muy global, ayudaros a hacer como facilitadores esa reflexión interna y donde os podamos ya hacer un primer planteamiento de escenarios futuros. Es un proceso que es muy, voy a decir, rápido, ¿no? Frente a otros proyectos más grandes, y que verdaderamente donde lo hemos testado ya está dando resultados muy, muy interesantes y feedback de clientes que nos dicen, jolín, necesitaba este momento porque el día a día me está impidiendo hablar con mis compañeros para definir estos procesos de transformación, y esto me ha permitido hablar y sentar unas primeras bases. Pues bueno, os queremos proponer, ya que habéis estado aquí con nosotros escuchándonos una hora, esta propuesta de Workshop Navigator. Es un servicio que valoramos en unos 6.000 euros por la parte previa, la sesión y todo el entregable que hacemos de análisis de posibles escenarios futuros. Lo valoramos en unos 6.000 euros, pero al final estáis aquí con nosotros, ya nos habéis escuchado, ¿no? Ya os hemos contado muchas cosas, por lo que queremos invertir de alguna manera en vosotros y hacer esta pequeña oferta para, pues bueno, para ofreceros esa posibilidad y facilitaros el inicio de los procesos de transformación. Y ahora ya sí que termino dándoos las gracias por haber pasado este rato con vosotros. Tenéis nuestros contactos, os pasaremos toda la documentación para que la podáis revisar tranquilamente, y tanto Manuel como yo estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchas gracias. Ha sido un placer.